pitufo este! ¡Qué pitufo este! Buenas noches, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Fuerte el aplauso. Bravo. Escuchá, estos aplauden porque es viernes, ganas de irse, tienen, Andate, Shakira, ¿te querés ir? Andate, viernes. Qué lindo, sí, el traje, el gure, Me agarró la lluvia hoy. Porque esto es África. ¿Te gusta la música que me gusta? Viniste en zapatilla, viniste cómoda hoy, Entonces viniste cómoda. Bueno. ¿Cómo andan? ¿Bien, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien. ¿Por qué te dicen cachorro, cachorro? Porque era el más pibe del pabellón de presos políticos en los años de la dictadura. Donde los presos políticos eran presos políticos, claro. Así es. Fueron bastantes años. Así que ¿En qué año fuiste preso? 75 hasta el 82. Hasta... Mira, ¿7 años? 7 años y pico, después con algo de libertad vigilada. Tremendo. Sí. Tremendo. Un Bueno, buen bienvenido, periodo. Bueno. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien. ¿Algún otro tiene un apodo acá? Chiche. No. Chiche. Ah, Bueno, Chiche. Chiche. ¿Por qué Chiche? Porque Claro. era el más lindo. Era el Chiche. Era Chiche. Claro, ¿algún otro? Clarita, ¿cómo te dicen? Clary. Claria. ¿Vos, Diego? No, Tantas Branca, cosas. por Sí. apellido. Branca. ¿Por ahí cómo le va? Bien. ¿Cómo andan las chicas de Brasil? ¿Todo bien? Bien, Gracias bien. por estar. Bueno, Brasil presente, Brasil late, chicos. Hay un mundo que está expectante con lo que pasa en Brasil. Vamos a estar hablando absolutamente de todo. Estamos ante el inminente, no sabemos si se va a entregar, no sabemos si lo van a ir directamente a buscar. Es muy confuso todo lo que está viendo en Brasil, pero estamos ante la inminente detención y ver preso uno de los referentes políticos más importantes, no solamente de Brasil, sino de la región, ¿no? Exacto. Lula da Silva, nada más y nada menos. Muchos lo esperaban, otros no. La verdad que a mí me sorprendió. Vamos directamente a ver el informe. O vamos con las imágenes en vivo, prefiero, de lo que está pasando, porque la verdad que son horas, minutos. El mundo con los ojos puestos ahí, en este lugar. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con el hombre más, uno de los líderes más importantes de Brasil de los últimos 20, 30 años? El referente político número uno, ¿no? En este momento lo que se acaba Sí. de anunciar es que la policía no lo va a detener, que van a permitir que él mañana haga una actividad que tiene prevista, que es una misa en recordación a su esposa, y que habría que esperar hasta las próximas horas, si le dan esta posibilidad. Bueno, estamos entonces, máxima tensión en Brasil. Estamos con las imágenes en vivo. Tenemos ahí a nuestro compañero Rolando Graña. Y uno de nuestros compañeros que escribió un libro es Reato. Buenas noches, Reato. ¿Cómo le va? Bien, bien. Escribiste un libro sobre Lula hace unos años. 2006. Ajá. Yo viví en Brasil entre el 2001 y el 2005. Escribí un libro. En ese momento, en el 2006, él estaba en su primer mandato. Ya había estallado un gran escándalo de corrupción que se llamaba un mensalao, que era distribuir entre una serie de diputados una mensualidad bastante importante para que votaran en favor de los proyectos de ley del gobierno. Casi pierde la presidencia y se salvó en ese momento. Ahora, con otro escándalo, va preso. ¿Por qué se salvó antes? ¿Por qué va preso ahora? ¿Y por qué? Creo ¿Por que tiene que ver, tiene que ver con el tema Por la sociedad. de la economía. Claro. En el 2006 empezó a repuntar la economía brasileña, sumado a un extraordinario carisma de Lula, había sacado ya millones de gente de la pobreza, la oposición no quiso ir a fondo y la élite dirigente brasileña temió que fuera preso una persona tan popular. Ahí se salvó y ganó la reelección. Pero ahora la economía está muy difícil hace muchos años. Ya el PT es una maquinaria política bastante corrupta y todo eso hace que vaya preso por un hecho de corrupción. Un personaje extraordinario. Eso no hay dudas de eso, pero... Bueno, escuchemos a la gente de Brasil. A ver, a ustedes, brasileñas, aquí en la Argentina. Tana, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, contanos como brasileña cómo estás viviendo este momento, un momento histórico, ¿eh? Te guste Bueno. más, te guste menos, estés feliz o estés triste, digamos, acá la justicia ha fallado y es cierto que nada más y nada menos que Lula tiene que ir preso. Bueno, yo estoy viviendo aquí en Argentina, ya va a ser casi 38 años. Me casé con un argentino, entonces veo Brasil desde afuera, ¿no? Y yo a Lula cuando asumió realmente yo estaba feliz porque me sorprendió. Yo dije, la pucha, un obrero iletrado que aprendió a leer y a escribir y que llega a ser presidente con un carisma impresionante.
Y me gustó su discurso inicial. Abajo voy a poner a todos los corruptos presos, voy a hacer el plan contra FOMI, que es decir, la pobreza. Pero después empezó a rodearse de gente. Vi la política exterior de Brasil, que empezó como a decaer, a cambiar toda esa ideología que tenía Itamaraty, y una corrupción cada vez más grande que a mí ver me cambió el Brasil que yo conocía. Claro. Igual, es como que el poder casi siempre termina corrompiendo absolutamente todo, ¿no? Como las propuestas iniciales son tan buenas, son maravillosas porque son de renovación, para sacar a tanta gente de la pobreza, son la verdad que tan altruistas en todo sentido. Y después uno ve como muchos gobiernos en muchos países caen ante la tentación de la corrupción, como la corrupción tarde o temprano termina corriendo todo, ¿no? Lo único que tenés como antídoto es las instituciones. Que el poder esté repartido lo más posible, que para eso haya una división efectiva de poderes y que los poderes reales, en este caso las empresas muy poderosas, tengan también algún tipo de contrapeso, porque si se hace la alianza entre el poder político y el poder empresario, eso es fortísimo. En el caso de Lula, sumó también el poder sindical y el poder de los sin tierra, cuyo apoyo él llegó a la presidencia y entonces unificó realmente una masa importante, muy grande de apoyo. Recordá una cosa, Lula en 1990 había perdido la presidencia en su primer intento contra Fernando Collor de Mello, que ganó, un candidato de una provincia pequeña, Alagoas, gana la presidencia apoyado por los medios de comunicación fuertes y por el establishment. El tipo llega. En 1992, 2 años después, lo voltean por corrupto. Vuelve a su estado. ¿A quién apoya? El señor Fernando Collor de Mello, por ahí recordamos, Fora Collor, a Lula da Silva. Se transforma en un aliado de Lula. Entonces, ves cómo el sistema empieza a encontrar el camino, apoya a la persona que por distintos motivos en ese momento tenga más fuerza, pero se alinean todos ahí. El Mensalão el Congreso de Brasil tiene como 500 representantes entre las cámaras, está muy repartido, y el tipo llegó con plata y dijo, bueno, muchacho, ¿cuánto cuesta esto? Y ahí empieza lo que vos decís. Bueno, pero es a donde yo, ¿cómo corroe siempre la corrupción? ¿Cómo termina...? Por un fin justo, supuestamente. Sí. Vamos a apoyar estas leyes, entonces plata. ¿Sabés dónde entra la plata en la política? Por las campañas. Absolutamente. Digamos, el político con esa ambición de poder y de perpetuarse en el poder necesita plata. Ayer decíamos, José es como la combinación perfecta. Brasil es algo sistémico. Ah. Ningún partido tiene la mayoría en el Parlamento y la política pasa por el Parlamento. Entonces lo que se les ocurrió a los del PT fue hacer todo ese mensalão muy sistemático, mes por mes, darles plata a los aliados y así asegurarse que salieran las leyes. Por la gobernabilidad. La Banelco. Que fue en ese momento. Fue una Banelco, pero todos los meses. Ahora la quiero escuchar a Denise, por favor, sí. Denise, Hola. ¿cuánto hace que estás aquí en la Argentina? Hace 5 años que estoy 5 acá. años. 5 años. Bueno, a ver, ¿qué opinás de la detención nada más y nada menos que de Lula, no? Pero antes, muchas gracias. Estoy aquí en nombre del colectivo Passarinho, que es un colectivo de izquierda, por lo menos de ideologías, ¿no? Izquierdas, progresistas. Y bueno, para nosotros el encarcelamiento de Lula es ilegal porque... ¿Es legal o ilegal? Ilegal. Ilegal. Porque todo el contexto de la Lava Jato, né, que é agora que ele está sendo juzgado, e todos já foram juzgados 17 pessoas, 17 políticos, não, corruptos. E destes 17 políticos, nenhum deles foram desta maneira, tão rápido, não, e encarcelados definitivamente. Estão todos soltos. Solamente com Lula estão buscando encarcelá-lo porque tem um fim que seria impedir que ele seja que ele se postule e tenha a possibilidade de ser presidente, não? Então, para mim, eu penso que, claro, todo esse contexto que vocês narram está todo bem, porque, de hecho, o PT passou por alguns cambios importantes desde sua formação inicial hasta agora. Y sí, nosotros tenemos muchas críticas para hacer a este partido, pero creemos que todos los problemas del PT y todos los problemas de los demás partidos y todos los problemas políticos que Brasil está pasando ahora no deben ser solamente por Lula juzgado, solamente en él. Luciana Rosa es corresponsal brasileña en la Argentina. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es tu visión como brasileña, no?
de lo que pasa ahí, como decíamos recién, todo el mundo viendo lo que está sucediendo en estas horas. A ver si podemos poner alguna imagen de lo que está sucediendo en vivo. Será inminente la entrega de Lula en las próximas horas, todavía es una incógnita. No se va a entregar en las próximas horas, No. O sea, ya está más o menos confirmado que mañana habría una misa por el aniversario, por el cumpleaños de la mujer fallecida de Lula, Marisa, doña Marisa, alrededor de las 11, 10 de la mañana. Sí, sí. Entonces, que após ese acto, él se entregaría a la Policía Federal. ¿Esto sería cuándo? Mañana a la mañana. Mañana a la mañana. Mañana Sí, a a la ver. mañana. Dicen que hay como un doble acuerdo. Por un lado, hoy sus abogados hablaban con la policía para fijar lo que es la entrega, y por otro lado hay una versión para la tribuna, ¿viste? No nos vamos a rendir, estamos atrincherados porque como la decisión del juez es injusta, no nos vamos a entregar porque no corresponde. La ley determina que cualquier detención se tiene que hacer de sol a sol, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Hoy el juez Moro, por lo que fue en doble oportunidad presidente de la Nación, le concedió la chance de presentarse espontáneamente para después no tener que sortear lo que es un allanamiento, el hecho de tal vez salir con la cabeza gacha, con las manos esposadas. El juez le dijo, hasta las 5 de la tarde fijamos este plazo, no hay esposas de por medio, usted se entrega. Desde el PT aducían que como el señor Lula tiene todas sus cuentas embargadas por la justicia, no había dinero para viajar de San Pablo a Curitiba. Otro obstáculo era esto, porque es como si detienen a una persona en Mar del Plata y vos la tenés que trasladar, un político famoso, a Buenos Aires, con todo lo que eso significa. Pero lo que se instaló en las últimas horas, más allá que él esté hoy ahí, en la sede de los metalúrgicos, y hoy hoy pasaron cosas realmente complicadas, tuvo un pico de presión, se lo vio desmoronado, se lo vio muy emocionado. Algunos dijeron que tuvo algunos momentos donde hizo algún que otro chiste, se encontró con algún dirigente. Uno se tenía que encontrar el martes y dijo, mira, no nos vamos a encontrar porque el juez Moro dispuso que no, pero la situación es compleja y mañana después de esa misa habrían acordado que se entrega. Pero dicen que el lunes o martes, También. tiene tiempo hasta el lunes o martes para hacer un recurso. Ahora, a él le corresponde prisión domiciliaria. Sí. Tiene 73 años, 73 años. Y creo que en Brasil existe también la prisión domiciliaria después de los 70. Creo que están negociando un paso por la cárcel y después se va a la casa. No al triplex, Sí, a ver. No al triplex. Sí, lo importante desde el punto de vista político que esto lo dejaría fuera de la carrera presidencial. Y él era el candidato con un 38 o 40% de intención de voto. Entonces acá se abre todo un escenario para las elecciones de octubre, elecciones muy importantes. Lo segundo importante yo creo que es el peso de Brasil que tiene en la región. Claro. Según Nixon, el expresidente norteamericano tiene una frase famosa, decía, para donde vaya Brasil irá América Latina. No sé si América Latina, pero por lo menos América del Sur. Quiero decir, un líder tan importante preso, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? ¿Cómo impactará en otros países? Eso es algo muy importante. Por eso nos importa tanto, ¿no? Sí, por favor, Gustavo. Mira, yo creo que esto, por supuesto, marca muchísimo la política, no solo de Brasil, sino del resto de América Latina, pero al mismo tiempo tenemos que ver las diferencias de un país a otro y el juez Moro observando el proceso italiano del juez Di Pietro, del Mano Puliti, y que nosotros no estuvimos cerca de eso. Entonces es un proceso totalmente diferente y además esto es lo que está en la superficie y obviamente que tiene que ver con las elecciones de octubre, pero hay dos elementos muy importantes en este momento que creo que hay que tener en cuenta. El primero es que la economía por primera vez está despegada de la política. Y lo vemos por el crecimiento. Este año va a crecer entre el 2 y el 3% Brasil. Entonces, se ha logrado ese equilibrio que es muy importante para despegar de alguna manera y que nos beneficia obviamente mucho en Argentina. Y el segundo elemento que también es muy importante y es que los militares se pegaron a la política. Después de muchos años apareció el comandante en jefe del ejército a dar apoyo a este proceso y en contra de Lula. Pero tengo entendido que hay la misma... De uno, sí, Clarita. Sí, yo creo que Brasil está viviendo momentos históricos y creo que también la región,
porque no solo va a ir preso un presidente que fue muy popular, se fue con el 70% de popularidad, sino que están presos muchos empresarios de primera línea hoy en Brasil. Entonces la pregunta que tiene que hacerse América Latina es si un presidente que fue popular y que hizo realmente cosas muy buenas, ¿está fuera de la ley o no está fuera de la ley? Pero mira, hoy escuchaba a un periodista que decía, está Lula con todos sus fans acá. Y creo que desde hace mucho tiempo la política se ha convertido en eso, que tienen fans. Entonces no importa. Claro. Ya, Fanático, decís. claro, fans, como si fuera una estrella de rock. Un minuto, para. Entonces, claro, lo que queremos acá, finalmente se comprueban las causas o no, si tiene que estar preso o no. Ese es el porque tema. la ley debería ser justa para cualquiera, no para todos. Porque además podemos traer el ejemplo de Corea. Corea, que es una potencia industrial y exportadora, el año pasado condenó a su presidenta a 25 años por casos de corrupción. América Latina, en ese sentido, son las preguntas que tiene que darse. Eduardo, ¿cómo te va? Buenas noches. Te quiero escuchar, por favor. No, yo creo que lo que vemos en todo el mundo, y Brasil es un caso paradigmático, es que hay yo diría, una concentración de la opinión pública en los temas de corrupción. Yo creo que la opinión pública, la gente ya no soporta los hechos de corrupción. Y hay un descreimiento muy grande con las clases políticas en todo el mundo. Es decir, hay yo diría una molestia con los abusos que se producen por parte de la clase política. Esto lo hemos visto, qué sé yo, con la elección de Trump en Estados Unidos, donde los candidatos tradicionales no fueron candidatos. Lo vemos con el Brexit, donde hay un hartazgo con la dirigencia comunitaria de Bruselas. En Italia también partidos marginales ganaron. En Francia el Partido Socialista perdió abrumadoramente. Entonces yo lo que creo es que lo de Brasil es un signo de atención y además algo que creo que es muy importante es que las reelecciones en general son nefastas. Yo creo que quizás sería mejor un sistema en el cual una persona que llega a la presidencia de la nación tiene un solo mandato. 6 años sin reelección. 6 años sin reelección. Pero, embajador, el caso de Brasil, el segundo mandato de Lula fue mejor que el primero. Sí, pero en general la corrupción aumenta en los segundos mandatos. Pero y además, Temer es tan corrupto como Lula. Igual. Es igual a Lula. Bueno, pero es un caso insólita. Pero una cosa no exime a otra, digamos. No, El no, Temer por es eso seguramente digo, mucho pero- más corrupto. pero- más. Pero Sí, más ahora. todavía, Sí. digo, porque es rarísimo esto, digamos. Es una especie de póker de corruptos. No es que Temer es maravilloso. Temer estuvo hace 3 meses a punto de que lo echen a patada. El tema es que si la justicia de Brasil, como dicen, fuese tan estricta y que no les importa el color político, no podría ser Temer hoy presidente. Temer no puede porque ser hace menos de un presidente. año hay una filmación que muestra a Temer consintiendo una coima y ha quedado expuesto ante las cámaras, donde él estuvo también a punto de... Bueno, pero sigue siendo presidente. O sea que la justicia está en estricta, no es. ¿Qué va a pasar en octubre? Recién decía algo interesante Gustavo, el ex embajador. Hablaban de Eduardo. Manipulite, por ejemplo, o Eduardo se refería a Trump. Estos procesos muchas veces, y hay que estar muy atentos, en octubre se develará la incógnita, dan lugar a procesos políticos posteriores mucho más peligrosos. En Italia pasó, y yo no sé si va a pasar en Brasil, porque la verdad que hoy, y acá la corresponsal de Brasil, o quizás las brasileñas pueden dar cuenta de esto, los candidatos que aparecen con intención de voto, algunos de ellos son de extrema derecha, son realmente muy cuestionables desde el punto de vista de lo que pueden hacer con Brasil Entrar a la si llegan al poder. favela a matar y de espaldas. Bueno, entonces, Jair Bolsonaro, ojo con ¿no? estos procesos antisistema que se llevan puesto todo, me parece bien, en nombre de depurar o de ir contra la corrupción, y lo que viene después muchas veces es peor, ya lo vimos en Italia. Sí, Tana, te quiero un minuto, sí, lo quiero escuchar. Mira, yo lo que estás diciendo, para mí como brasilera, yo creo que el gran problema que tenemos en Brasil en este momento es que hay un vaciamiento de poder. No hay nadie. Hasta Acuña, que es del Congreso, es corrupto, están todos procesados. Entonces si me preguntan, ¿quién se presenta en las elecciones? ¿Quién gana? Yo no sé. Y esa es mi gran preocupación de mi país, es que yo veo que no hay poder. Pero No hay- un minuto. bien, pero- Tana, ¿y el juez Moro qué opinión tiene acerca de él? No, pero el juez Moro, yo creo que él tiene que quedarse en la justicia. Ya dijo que no quiere ningún tipo de candidatura. Que no entrar en política, porque yo creo que la gente tiene que seguir cada uno. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, Itamaraty, lo que me gustaba de Itamaraty es que siempre eran elegidos embajadores de carrera.
Si tú estudias para eso, seguí eso. El juez Moro es excelente en la justicia, que siga en la justicia. Pero yo creo que con toda esta corrupción, todos estos presos, empresarios, no tenemos ni empresarios, ni políticos, no tenemos nadie. No, pero hay un peligro. Esperen un poquito, Ahora no vamos a poder mandar preso a los corruptos por temer a lo que pase después, no. O que no es lo que busca la corrupción sistémica. Perdón. Como decía Gustavo, la economía está repuntando. Habrá otro candidato y habrá otros empresarios, de hecho los hay. Porque no es que el país se hundió, al contrario, yo creo que fui de vacaciones los 2 últimos años, es maravilloso ver la conciencia política que hoy tienen los brasileños. Antes ellos nos envidiaban a nosotros, a mí me decían allá, ¿cómo protestan ustedes? Y yo les decía, no, mucha protesta, pero no es que seamos muy efectivos. Hoy protestan, eso es muy bueno. Así que por este temor a que el futuro sea peor, ¿no vamos a mandar presos a los corruptos? ¿Qué mensaje es ese? Hugo, sí. Vengo de la Embajada de Brasil, donde fuimos a respaldar a Lula y a repudiar este golpe dentro del golpe. Acá lo que hay que decir es que Temer es un presidente golpista, que la justicia acusa de corrupto a Lula cuando lo acusa de la corrupción de la entrega de una casa que no es de su propiedad, que es absolutamente falso, y que por lo tanto lo que evidentemente hay es una justicia de doble estándar. Protege a Temer, que es el máximo corrupto hasta desde lo institucional, y impide que Lula pueda presentarse en las elecciones porque le gana las elecciones. Y lo que no puede aceptar el poder y la oligarquía tradicional en Brasil es que Lula vuelva a ser presidente. Y esta es la razón por la cual después se encubre con una serie de argumentos, después se encubre con una serie de argumentos que son absolutamente falaces. Entonces, nosotros no tenemos duda, estamos repudiando este golpe dentro del golpe. Creemos que esta democracia de baja intensidad, restringida, y con una justicia de doble estándar le hace muy mal no solamente a Brasil, sino que amenaza a instalarse como modelo para todo el sur o Latinoamérica. No está siendo investigado porque fue salvado por el Congreso. El Congreso no ha permitido que Temer se lo investigue. Congreso, Eso es. el mismo Congreso Temer es tan corrupto como Lula, yo diría perdón, Temer es corrupto. Pero eso no quiere decir que Lula no lo sea. Temer es corrupto desde lo económico y desde lo institucional. Fue siempre aliado de Lula, te digo. Y dio un golpe de Estado. Fue aliado de Lula, ¿eh? Ya sé, no te... El y dio un golpe de Estado Dilma, con el apoyo de un Congreso que está institucionalmente restringiendo y corrompiendo cada vez más el sistema democrático en Brasil, hasta el punto de impedir que una persona que está siendo acusada pueda presentarse como candidato porque les gana. Lo que quieren impedir es que Lula vaya de candidato y les gane. A ver, Cachorro, si no hagamos nosotros que tenemos la posibilidad de estar más informados porque trabajamos en los medios, apología de la corrupción. Yo comprendo, y hay 6 causas más del señor Lula, que en la Argentina un tipo de un departamento de un palo verde en Argentina sería Santo Tomás de Aquino. Porque como acá hablamos de corruptos pero de millones, de dinero infernal, el señor Lula parece una carmelita descalza. Pero no podemos nosotros así livianamente decir esto no existe. El propio Lula, que combatía en un principio la corrupción, dijo que una persona cuando tiene doble instancia en la justicia, como él, porque acá no hay un juez solo, acá hay un sinfín de jueces y fiscales que lo han juzgado, no puede presentarse. Entonces me parece que alegremente decir
que es todo un La invento. misma justicia que dio el golpe de Estado contra Pero Dilma. perdón. Y no se Podemos comprobó discutir, ningún acto de podemos corrupción de di- no, Dilma. podemos Si no discutir. era a Dilma la echaron por corrupta. Pero no, y no se era comprobó no, ningún acto echaron de tampoco, corrupción. a Dilma la institución no por corrupta, por maquillar la cuenta, ni siquiera por corrupción. Ni siquiera por corrupción. Para, vamos a bajar un poquito el nivel. Sí, a Dilma la sacaron por malversar algunos números, no por arreglar algunos. Imagínate que la Dilma acomoda algunos números, Dilma. Eso para nosotros es billutería. Escuchá. Ahora, un minuto, sí. El tema es el siguiente. Que Lula haya sido una persona corrupta no exime al otro, a Temer. Yo creo que Temer es aún más, es mucho peor. más. Sí, Sí. pero para. Es como una... El tema es el siguiente. A ver, vuelvo a repetir. A ver si nos calmamos entre todos. Muy Todos queremos simpático, hablar, todos queremos hablar. Es imposible dejar de mirarse en ese espejo, que es lo que le quiero preguntar a Gustavo. ¿Brasil nos pone un espejo a los argentinos de lo que puede llegar a pasar o de los temores? Pero por supuesto, porque lo que se está juzgando en Brasil no es a Lula, a Dilma, sino el sistema. Claro. Hay un sistema de corrupción muy fuerte. Lo mismo ocurría en Italia, lo vuelvo a poner como ejemplo, porque era parte del sistema. Entonces, no importa si Lula como tal tiene una fortuna en una caja fuerte solo de él o solo de Dilma, sino el asunto está en que acá se robó para la corona porque el sistema es así. Y esto es lo mismo que ocurre en la Argentina en muchos aspectos. Y la corrupción obviamente que no está concentrada en los políticos. El otro día lo decíamos, parecía que los problemas de corrupción estuvieran solo centrados en los ministros del gobierno. Obviamente que es parte de la sociedad y muy en particular de los que más tienen, que son los que sacan el dinero afuera, los que guardan el dinero, los que pagan para obtener contratos. Acá ¿cómo no va a impactar en la Argentina? Todo el kirchnerismo está defendiendo a Lula porque está defendiendo a Cristina. Claro. Acá el gran personaje es el juez Moro, más que Lula. Lula ya es casi el pasado. El juez Moro, que tiene 45 años, es el que ha procesado y condenado a Lula, pero también a empresarios. Marcelo Odebrecht, 49 años. ¿Qué te puedo decir? Marcelo Odebrecht son 10 Paolo Rocco, 20 Paolo Rocco, pero además educado en Harvard para un grupo que se hizo multinacional con Lula. Y a través de coimas en 14 países, incluido acá. Acá no va a pasar nada. ¿Por qué no va a pasar nada? Porque acá no hay dirigentes interesados en que pase. No hay dirigentes. Un gran ejemplo. Ahora vamos a elegir al jefe de los fiscales. El presidente tiene su candidata. A su candidata no le interesa la corrupción. Campagnoli era peligroso para la dirigencia. Así le fue. No fue nominado porque por eso sí le fue. Campagnoli es parecido a Moro, pero no lo iban a nombrar porque acá tienen mucho miedo, no solo el kirchnerismo, sino también otros, incluidos los empresarios. Todos los empresarios de la construcción. ¿Cómo creen que hacían en Brasil? ¿Cómo ganaban obras? Con coimas. Todos esos empresarios han sido procesados por Moro. Muchos de ellos han sido condenados. Ese es Moro. Sí. No, en primer lugar, yo no estoy de acuerdo con que Lula sea corrupto, no lo es. No está comprobado. Segundo, si fuera cierto esto... Está comprobado. Está recontra comprobado. Perdón. Está ese juicio que se está haciendo contra Lula es una falacia total. Segundo, si se quiere atacar el sistema y se quiere terminar con la corrupción, ¿me quieren explicar por qué no está preso Temer? ¿Y por qué no está preso Porque Cunha? el Congreso lo impidió. No, Congreso. Porque no están, porque es mentira que estén juzgando al sistema. Y quieren impedir que Lula sea candidato a presidente. Y el sistema se autodefiende y los que defienden al sistema son Temer y Cunha, porque son parte del sistema. Pero no te preocupes que Temer va a ir preso después de que terminen las elecciones. Sí, a ver, ¿Vos sí. estás seguro de eso? Yo no estoy segura de que Temer vaya a ir a la cárcel. Si fuese para ir pero a a él le ser preocupa preso... a Temer, para que se vaya tranquilo. Se van Lula, Temer, lo que... Está perfecto. Y yo creo que acá se está discutiendo mucho la corrupción, pero lo que está pasando en Brasil ahora tiene mucho más que ver con la crisis de la democracia brasileña, de la representatividad, ¿no? Del voto de uno. Entonces, por eso yo creo que hay una descreencia
justicia, que hay una crisis política, sí, que hay ciudadanos que creen que el futuro no va a ser mejor que el presente, que son todos corruptos, porque vos vas a las urnas, sos mayoría, votás o tenés un candidato que tiene un nivel de popularidad como el de Lula y de alguna manera la justicia, que ahí nos preguntamos si es parcial o no, no permite concurrir. Pero o Luciana, sea, perdón, ¿qué estás justificando? Que porque tenés nivel de yo no estoy de justificando voto, nada. hay que Yo dejarlos lo que estoy libres diciendo, para que sea presidente un tipo corrupto. Yo estoy diciendo que en Brasil hay un problema Sí. en el sistema democrático, Sí. que está en crisis desde Todo. que depusieran a la presidenta, Todos y expresidenta manchados. Dilma Sí. y pusieron un presidente que tenemos ahora gobernando Sí. con un nivel de popularidad de entre 3 y 7%, 7%. y que aún así consigue logra hacer pasar medidas impopulares en el Congreso. Bueno, pero ¿Por qué? Porque tenemos contestame un esto. Congreso conservador y que protege por a este tener todos presidente. candidatos de poca puntuación, hay que ir con Lula porque tiene 36 puntos y exceptuarlo de No todo. estoy afirmando eso. Ah. Lo que estoy diciendo es que el elector en sí no se siente representado por las decisiones que se están tomando a nivel poder A ver, un minuto, sí. ejecutivo, legislativo. Tana, te quiero escuchar, sí, como brasileña, sí, por favor. No, yo algunas cosas sí. como, viste, como dice, pero yo lo que creo es que cuando dicen Lula no corrupto, como usted dice, yo creo que en el momento que tú ves que alrededor tuyo hay corrupción y te callas la boca, eres tan corrupto como los que están haciendo la corrupción. Que si Lula, muchos dicen, no, él no es corrupto, él no hizo, pero todo alrededor de él eran corruptos, inclusive Temer, que yo digo es un gran corrupto, era su gran aliado, que si tú eres corrupto y ves que la plata pasa, lava todo eso, y te callas la boca, eres corrupto como el otro. A ver un minuto, sí que está Pedrini. ¿Cómo la Pedrini? ¿Cómo está? Buenas noches, lo quiero escuchar. ¿Y? Bueno, yo creo que realmente Moro va a pasar la historia, pero por otras cuestiones, por haber implementado el lawfare en Latinoamérica y por condenar sin pruebas a 12 años de prisión a una persona. Y le digo que no hay prueba porque se lo acusa que recibió un departamento. Ese departamento lo hizo una empresa, OAS. Esa empresa después tuvo otros problemas. Un juez... Está preso. Un arrepentido. Está preso. Tuvieron problemas económicos y un juez de Brasilia embarga, por problemas económicos de ellos, un acreedor de OAS, pide el embargo de ese departamento y ese departamento está embargado. ¿Cómo va a ser de Lula un departamento? Va a ser rematado por la justicia. No, está embargado. Está Está embargado el departamento por una deuda que no pagó OAS. Entonces, ¿cómo? Se lo prometieron. Es el teóricamente departamento de estaba Lula. prometido, no era Lula. Era una promesa, teóricamente. Una locura. En términos argentinos, vamos a decir que no estaba el nombre de Lula. En términos argentinos, peronísticamente hablando, no es corrupción. La única prueba es la de un arrepentido preso por corrupción que dijo que se lo iban a dar a él. Lo único que hay es un testimonio de un arrepentido y que por premio a la delación, pero eso está escrito, pero mirá por que fue premio juzgado, a la delación, veamos la catadura moral del testigo. Preso por yo corrupción. creo, Por eso, yo creo que los argentinos ya hemos escuchado tantos miles de millones que esto nos parece muy poco. Es un salto a la tierra este tipo. Primer caso sin pruebas, condenado por corrupción. Increíble. Pero en segunda instancia también, En muchos casos como si Moro fuera la cabeza de este golpe. Yo les quiero recordar algo. El señor Lula está por ir detenido porque hubo una condena en un juzgado federal. Esto pasó a una corte de apelación donde por unanimidad tres jueces dictaron lo mismo. Después pasó a la Corte Suprema. En la escena que vimos anoche, 5 de los 6 jueces que votaron en contra, que votaron que tenía que ir preso, o los nombró Lula o los nombró Dilma. A ver, es todo el sistema judicial que el propio PT. Son traidores. Ellos son los que amenazado por el ejército. Desde la ley de investigación partió del PT. Amenazado por el ejército. A ver, sí. Débora decía algo que creo que es muy interesante, y es que el descreimiento que se genera en muchas sociedades con la política da lugar a figuras mesiánicas que en aras a la democracia después nos llevan lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo. Cuando Chávez llega al poder fue por el fracaso de Acción Democrática y COPEI, los dos partidos que se gobernaron del 58
hasta el 2008. Entonces creo que es muy peligroso para todas nuestras sociedades este debilitamiento de los partidos políticos, esta desaparición de los partidos políticos tradicionales, porque da lugar a la aparición de estas figuras providenciales que Hitler apareció así, Mussolini apareció así y muchos otros personajes aparecieron así. Entonces creo que tenemos que estar muy atentos porque hoy en día, por ejemplo, el panorama de Brasil, si desaparece Lula, efectivamente, ¿quién es el siguiente candidato? Un señor Bolsonaro, que tiene una baja intención de voto y cuyas ideas son bastante cuestionables. Pero cambia todo, embajador, ahora se da de nuevo. Mire, Lula puede designar a un candidato y ese candidato puede, con una gran bandera electoral, decir, si yo gano, vamos a indultar a Lula porque acá ha habido un golpe del sistema de la oligarquía. Es un cabo electoral, como dicen los brasileños, fuerte. Tenés a la presidenta de la Corte, Carmen Lucia, que puede ser. Va a ser interesante. Ahora, no seamos tan pero no sabemos qué va a negativos. pasar. Así que todo el tiempo estamos reclamando contra la corrupción, por la justicia. Y ahora que hay justicia decimos, che, puede ser peor. Felizmente en la Argentina todavía no avanza la delación premiada. La delación premiada es uno de los elementos más terribles. ¿Peligroso? Sería peligroso. Es terrible, es trágico. El 80% de los presos va por delación premiada. Pero tiene que tener pruebas, Chicho. La prueba es lo que vos decís. No hay prueba. Tiene que aportar documentos. No hay prueba. La única prueba es la el delación testimonio. premiada. Cuando va para arriba... A ver si Después hay pruebas que independientes. No, que yo creo que el único acto corrupto de Lula es haber sacado a 30 millones de brasileros del hambre y de la pobreza, y eso es lo que no le perdona el sistema político, judicial y militar oligárquico de Brasil. Ese es el dato objetivo, y por eso que no quieren que sea candidato a presidente, porque les gana. Y el otro Entonces, dato objetivo es que hay es corrupción en el sistema y hubo una corrupción muy grande dentro Hay del partido corrupción. No, hubo de los no, trabajadores hay. y dentro del gobierno. Hay. Entonces, una vez más, Temer lo es que el se más está corrupto de acá todos. enjuiciando no tiene que ver Cunha, si que Lula, encabeza no el Lula, Congreso. 30 millones que salieron o no de No, la pobreza. Ya lo lo que- sabemos todo no, eso. El pero lo problema quieren está ocultar. es que no podés justificar, y eso te conspiración. traigo también a la Argentina y a Venezuela y otros lugares, que no podés justificar de ninguna manera al líder carismático por cualquier cosa y de cualquier manera cuando en realidad está rodeado En de su un gobierno, sistema corrupto. en su El gobierno, sistema corrupto los miembros no del puede PT funcionar en ningún Estado democrático En su y gobierno. no hay forma de defender eso. Vos podés decir, los avances que creó Lula en Brasil fueron extraordinarios. Yo he estado en el Nordeste realmente extraordinarios. Ahora, no puedo justificar y no puedo decir que debe ser nuevamente candidato simplemente porque hizo eso. Puede ser otra persona Porque del la partido política necesita que hay. continúe las políticas. A ver, sí. Él está dentro de un entramado que, te guste o no, estaba de antes, está ahora y continúa. Los miembros del PT que hicieron irregularidades delictivas por el tema del financiamiento partidario fueron juzgados durante el gobierno de Lula y de Dilma. Y los Primera empresarios cuestión. también. Segundo, yo no soy kirchnerista y defiendo a Lula, porque defiendo la posibilidad de que en Brasil haya un trabajador que se preocupe de los pobres y sea presidente. Sí. Entonces, estas son las cosas que me parece que hay que analizar despojado para no trasladar Pero, mal a ver, los temas a ver, argentinos. estamos Porque si no, no se puede opinar porque te descalifican y te dicen No, Cachorro diga lo que quiera, por favor, sí. Sí. Úrsula, que no, no. Y me gustaría que opine la compañera de Brasil. Yo estoy acá con la A ver, mano. sí, Está con la igual hay mano gente así, que no ha ¿no? hablado. Sí, Sí. programa. A ver, Y por no la favor. escucha. Sí, dale. Son muchas cosas que ustedes hablaron acá y yo puntué algunas, que sería, Moro no es imparcial, nunca fue imparcial, porque Moro es filiado a un partido de derecha, que es el partido PSDB. ¿No? Entonces, ¿Es afiliado? Él sí, está afiliado. Entonces, Moro es amigo de estar Aécio afiliado. Neves, amigo de muchos políticos de la extrema, de la ultraderecha. O sea, no fue nada
imparcial, ele foi extremamente incoerente em todo o processo do julgamento de Lula. Há muitas coisas a se questionar sobre esse julgamento. Não há provas físicas contundentes, não há, como ele já explicou todo, não vou falar de volta. E, a ver, a outra coisa que me gostaria de falar, que em Brasil hoje, o que mais preocupa, como a companheira já havia dito, é a questão de nossa democracia. Não há nada que nos ha preocupado mais, não? Porque hasta ahora estão falando muito de Lula, políticos vão e vêm, que seja. Os políticos vão e vêm. A democracia é um sistema que devemos lutar por ela. Nós não estamos aqui defendendo ou falando bem ou mal de algum político, porque não nos interessa exatamente o político em si, porque estamos falando de um sistema. E hoje, esse sistema já em Brasil, que é a democracia, está completamente... Sí. A ver, Seferino, vos que viviste ahí. No, a ver, yo pienso, Lula fue condenado por el juez Moro junto con otros 25 políticos, 30 empresarios. 100 condenas Luego, tiene Moro. 100 condenas 100 y condenas, 1.000 millones de 80% dólares confirmadas. recuperados de la corrupción. Porque Moro recuperó plata. 3.000 millones de dólares. 3.000 millones. Bueno. 3.000 millones. Después, en segunda instancia, Lula fue condenado de nuevo. Y ustedes dos pretenden acá, en Intratables, impugnar el proceso judicial de una, dos, tercera instancia. Fundamentamos ¿Les nuestros parece que argumentos todavía no de la es? misma manera que argumentás vos. Pero yo estoy no diciendo permitimos que no invalidamos y no está a nuestro alcance. ellos lo condenaron. Y ustedes lo van a salvar acá diciendo, no, che, no hay pruebas. Te lo ¿Dónde? digo como abogado, no hay una prueba. Pero, Vos no podés en un juicio penal condenar a una persona cuando no tenés prueba por un testimonio. Tenés que ir a Brasil y presentarte Está ahí. escrito. Y en la misma sentencia, Lula, en la misma sentencia está la libertad. Es terrible, ¿eh? En la misma sentencia está la libertad al delator premiado. Lo quiero al Pellegrini de abogado. Lo quiero usted de abogado, pero escuchame una cosa. no sé y qué te parte digo de más, que el está ahí. inmueble A ver. está todavía a nombre de OA. A ver, un minuto que tiene un problema ese micrófono. Por un acreedor Sí, de OA. sí, a ver, un El inmueble que solo- recibió Lula está Por a favor. nombre de la compañía embargada. Sí, a ver. ¿Qué más El quiere? pacto del que habla usted no plantea la libertad del delator. Le morigeran la pena, pero no habla de que esté en libertad. Está libre. No está libre. Libre. No está libre. No. Y en todo caso, recordemos que Está estas libre. tres instancias, en la segunda instancia, en la apelación, a Lula no solamente lo condenan, sino que le aumentan la pena que le había dado Moro, de 9 a 12 años, cosa que no es poco. Ahora, vamos a decir también la verdad. Lula cae por una de las causas Vamos a más decir tontas también la verdad, que no, tenía. siempre hay que decir Tenía la verdad. 7. Sí, esta es la siempre primera. lo digo, Diego. Úrsula, esta es la más una sencilla. de 7, la más tonta faltan 6. del resto de las causas, que era muchísimo más compleja. Pero también, recordemos una diferencia. Nosotros hablamos mucho de lo que fue el Manipulite en Italia, y el Manipulite dejó como resultado después que volviera Berlusconi. Lo que hoy puede llegar a tener Brasil es una suerte de Trump latinoamericano, alguien que ya tuvo condenas en la justicia por declaraciones discriminatorias. un minuto, vení. Digamos, no vení. es poca cosa. Ahora, nosotros como no hay una Argentina, representatividad con los de lo problemas puede que ser tenemos, el por favor, reemplazo. con los problemas que tenemos en la Argentina no vamos a solucionar los problemas a los brasileños. Acá la cuestión es que el mundo está viendo lo que está sucediendo en ese país porque muchos decían, bueno, es el futuro presidente de Estados Unidos, de Brasil, después de lo que pasó en Estados Unidos, que irrumpió, como decías vos recién, un Trump, puede venir ahora al no estar, ¿ustedes piensan eso? Que al no estar Lula como candidato puede irrumpir un Trump en Brasil hacia una persona que, el que irrumpe de un momento para principal otro. candidato opositor es un fascista, un nazi. Ese es un dato objetivo y lo que se está abriendo es ¿Y ustedes camino creen a que por eso lo corrieron? Creo que lo corrieron para impedir que él sea presidente. Estoy absolutamente convencido. Porque, insisto, el mayor pecado de Lula fue sacar a 30 millones de brasileros del hambre. Y eso para el sistema, un sistema que perdura el esclavismo en los sectores oligárquicos de ese país, es imperdonable. El mayor problema es que si convalidamos una justicia absolutamente parcializada, los golpes de Estado, la intervención del jefe del ejército amenazando con acciones, ese ejemplo de restricción de la democracia se extiende a otros países y también se va a extender a la Argentina. Entonces no es menor poner en discusión lo que está pasando en Brasil para impedir que este sistema de democracia restringida se extienda a otros países del cono sur. Digo, para nada es menor. ¿Sabe por qué se extiende? Porque lo defienden, lo sustentan, obvian discutir algunos temas,
no hablan de lo que dice el jefe del ejército, no hablan de una justicia que es parcial. Entonces se quieren centrar en Lula corrupto. Bueno, pero de eso es lo que hay que hablar. Hace un mes mataron a la concejal Franco y el gobierno brasileño no hizo declaraciones. Eso también es grave. Esa forma de crear opinión es generar condiciones para que ese sistema de democracia restringida se instale también en la Argentina. Es lo que decía Chiche. Es lo que decía Chiche. Si la justicia permite que las fuerzas federales maten por la espalda y lo premien, como lo hizo el presidente, y además se utiliza como sistema de justicia y de prueba la denuncia de un corrupto, como en el caso de un delator, bueno, evidentemente ese sistema de justicia y esa institucionalidad de la seguridad es grave para la vida de la sociedad democrática de la Argentina. El sistema de justicia es grave, pero no el sistema de corrupción que está enquistado en la sociedad brasileña y en la sociedad argentina. A ver, la misma vara. No puede haber dos varas para esto. Después, sí, es muy real que el ejército brasileño ha expuesto y ha presionado en estos últimos días, después de 30 años que no lo hacía. Es muy grave, pero eso no quiere decir absolutamente nada en este momento si el sistema democrático logra realmente limpiar esa corrupción que hay en el entramado de los partidos políticos y los caudillos en cada uno de los estados en Brasil. Y al mismo tiempo puede aparecer otra gente. Lula, que tiene el 35% de votos, puede ser un piso también y no puede ser presidente. Un minuto, sí. En la democracia, que necesita 150 millones de dólares para ser presidente. En Brasil está 150 millones, en la Argentina está 120. Mientras vos necesites más de 100 millones de dólares para ser presidente, es muy complicado vencer la corrupción. Es imposible, necesita plata. La política necesita plata. Plata, mucha. Bueno, para ser presidente de Argentina necesitas 150 millones de dólares. Chiche, pero a Lula no le yo creo que el tema de la justicia, hay tres instrumentos que usa el juez Moro. Una es la delación premiada, que no es que viene alguien y te dice aquel es culpable y ya está. Tiene que ser sometido eso a pruebas independientes, hay todo un protocolo, en fin, los brasileños lo sabrán mejor que yo. Lo segundo es la prisión preventiva, eso que a los kirchneristas tampoco les gusta. La prisión preventiva, ¿por qué? Dice Moro, nosotros tenemos que defender al acusado, pero también a la sociedad que ha sido víctima de este robo organizado por mega bandas, como es la corrupción, el afano de los dineros públicos. Por ejemplo, acá, el tema de la obra pública, eso es en Santa Cruz, eso es una banda. Entonces Moro defiende la prisión preventiva. Y el tercer tema es la devolución de los activos robados. 3.000 millones de dólares, dice Claudio, ha conseguido Moro y eso es un beneficio para la sociedad. Entonces son esas tres cosas. No se preocupen, acá ninguna de esas tres cosas va a ocurrir. Va a pasar. Sí. ¿Puede haber algo? Por favor, sí. Que no le conozco con la diputada. Buenas noches. Bien, buenas noches. A mí me parece que hay un punto importante. Lavallato es hace 2 años de una investigación. Cuando comenzó nos sorprendió a todos, nos pareció genial la actuación del Señoritas, Moro. estamos en vivo, se escucha, sí. Y el problema que nos encontramos es que pretendemos fortalecer una democracia cuando se juzga o se pone en tela de juicio a nuestros líderes o a los líderes de los gobiernos democráticos y que en vez de ellos ponerse al frente de la investigación, ponerse al frente, aportar pruebas, liderar la rendición de cuentas y las investigaciones en donde hay otros actores que los acusan, en realidad terminan o huyendo o generando estos sistemas casi de confabulación de unos contra otros y darle un corte ideológico cuando en realidad acá lo que tenemos que saber es qué pasó con la política y el financiamiento de la política tanto en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. Esto es lo que se está planteando.
ideologizarlo me parece que en realidad es correr el foco y lo que tenemos que generar es el fortalecimiento justamente de la democracia, poniéndose esos líderes frente a las investigaciones. Retomo algo que decía Paulo antes, que somos comunicadores, que somos periodistas, que tenemos cierta información que manejamos, que investigamos o que leemos o que tomamos de medios nacionales, internacionales, de gente que vivió en Brasil, de gente que es de Brasil y que conoce de primera mano lo que está sucediendo allá. Entonces, no solamente hay que informar, sino que no hay que desinformar, porque recién, no solamente que hay que informar bien, sino que no hay que desinformar o decir las cosas por la mitad. Porque a ver, desde la información y desde el sentido común, ustedes están creyendo y estamos comprando el mensaje, el discurso y el verso de que un tipo que manejó el segundo presupuesto más importante de América durante 7 años fue arreglado con un departamentito. No, hay más. En realidad, ni siquiera fue un departamentito, ¿no? Pero digo, por ahora, con todas las causas que se deberá investigar y que seguramente con el tiempo se sabrá si es culpable o inocente, por ahora está yendo preso o piden que haya preso por un departamento que, según el diario Clarín, con el cual uno tiene cierta diferencia, dice Lula nunca fue propietario del departamento, pero la Fiscalía dijo que OAS le prometió como soborno por un testigo que se arrepintió. Digo, entonces estamos... ¿Entienden ustedes la locura que estamos acá aceptando y convalidando de que un tipo que sacó 20 millones de la pobreza de personas, claro, seguramente que ninguno estuvo en una situación de alguien que se logró reinsertar en una sociedad, no entiende la sensibilidad popular que tiene este tipo en Brasil? Sí, yo entiendo la tuya, por un departamento que nunca se robó una provincia. Un departamento del cual nunca fue propietario está yendo preso por eso. Pero es para América Latina. Vos como defendés a Báez que se robó una provincia, este tipo te parece un santo en la por qué tierra. está yendo preso. Vamos a hacer fácil y rápido. Y no es lo que tenemos que discutir. ¿Por qué está yendo preso ahora? No por una primera causa. Decime no importa el fondo. A ver, por favor, señores. Del Moro, poné orden. Claudio. Es muy difícil despiezar un poco, ¿no? Ya entramos en el terreno de la religión. Es la Me fe. gusta a mí. No, respondan lo que pregunto, es fácil, es concreto. Al templo. ¿Ves que esa es una... Al templo, no es una causa. Hay varias causas judiciales. No estás contestando lo que te pregunto. Cuestiones de fe, lee la causa. No hay varias causas judiciales. Como esta era sencilla. A ver. Un robo. Por favor, está hablando el compañero. compañero. Esta causa era bastante sencilla, es la que terminó primero. Claro. Las complejas duran más. Primero es un año, casi 3 años igual. Ustedes recuerdan hace exactamente 2 años un audio de la señora Dilma Rousseff, presidenta del Brasil, y ahora vamos a hablar un segundo porque es la figura clave Dilma. Presidenta débil, a propósito elegida por Lula, que decía, la aguanto unos años, la corro y vuelvo yo, como hacen muchos líderes. El tipo ya estaba muy quemado con la corrupción, muy. Por eso también al sistema, eso es verdad, ya no le servía, un tipo que estaba incendiado de chorro, como no lo había estado unos años antes. ¿Qué le ocurre en ese diálogo? Dilma Rousseff le dice, te pongo ya en la jefatura de gabinete, así tenés fuero. Bueno, no, pará, se grabó todo, la justicia lo está grabando, lo escuchamos todo. Va preso porque tiene 2 condenas. Una ley que puso Lula y el oficialismo como la de ficha limpia, que es que un candidato a presidente no puede tener una condena para ser candidato, porque eran las maneras en las que él, ya amenazado por la corrupción, decía, miren qué limpio que soy, que hago aprobar estas cosas, pensando que no le iban a tocar a él mismo. Le llegó. Tiene doble condena, preso. Igualmente presentó un habeas corpus. No va para esto, lo presentó, lo perdió y ahí está. Ahora, la gente que dice la democracia restringida, etcétera, ojo, las amenazas, para acá quiere el helicóptero. Y que se vayan rápido, como sea, los empujones. Entonces, ¿en qué creemos? ¿Por qué no busca fueros? Por favor, sí. No queremos que maten a los pibes por la espalda. ¿Qué tiene que ver? Gracias por venir, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos metemos en otro tema que tiene que ver con nosotros. La ciudad fue tremendo. Hay 40 cortes, paros y protestas. Nuevamente Buenos Aires, la capital, la ciudad de la furia fue. Mirá.